¿verdad? O sea, vamos avanzando en el semestre, eh, lo cual es increíble porque el tiempo pasa rapidísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a nuestra clase número 12 y al final del día yo les voy a subir ahí a la plataforma un ejercicio, o sea, el parcial es en la semana 14. Entonces, esta segunda parte el segundo parcial va a ser un poco diferente. Les voy a dejar un trabajo individual a cada uno de ustedes y lo deberán investigar y hacer una presentación corta para que dé tiempo a todos a pasar, ¿verdad? O sea, van a tener alrededor de 5 a 6 minutos cada uno para exponer su tema. Todos van a tener tema diferente y el tema que vamos a desarrollar van a ser las entidades descentralizadas del Estado. Por ejemplo, en clases anteriores hemos estado viendo hace 15 días vimos el organismo ejecutivo, hace la semana pasada vimos el legislativo, hoy vamos a ver el judicial. Entonces, el ejercicio que les voy a poner individual, y ese va a ser su examen parcial 2, y se los voy a subir al final del día para que tengan 15 días para prepararlo. Y como les digo, en esta ocasión, su examen va a ser individual y cada quien hace su propia investigación, ¿verdad? Entonces, quería avisarles eso. No sé si está clara la instrucción o tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciado, disculpe. A ver, Buenos dime. días. Buenos días, Fíjese dime. que yo acabo de entrar, hace un minuto entré, Ajá. entonces no le escuché lo que dijo anteriormente, solo Ok, perfecto. lo Bueno, escuché. no, lo que les estaba comentando es que estamos en semana 12 y en semana 14 está programado el segundo parcial. Entonces, para este segundo parcial van a investigar cada uno un tema y a exponerlo, pero ahora no va a ser en grupo, sino que va a ser individual. Y el tema, los temas se los voy a poner yo y son básicamente las entidades descentralizadas del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, el Comité Olímpico, la CDAG, el RENAP. Entonces, cada quien va a tener un tema y va a investigar acerca de ese tema y lo va a presentar. Yo les voy a subir la lista de las entidades que están numeradas y abajo voy a poner los nombres de ustedes y voy a colocar ahí qué tema le corresponde a cada uno. Entonces, eso era lo que les quería decir. Y así tienen 2 semanas para prepararse para su segundo parcial. Esa era la instrucción y preguntaba si estaba claro o había alguna duda. Andrea. Ok. Okay, está claro la instrucción para todos y todos, ¿sí? Sí, todo claro. Va, perfecto, muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar, hoy vamos a terminar de ver todo el organismo, toda la parte central de gobierno, ¿verdad? Como les decía, hemos estado viendo el organismo ejecutivo, la semana pasada vimos el legislativo y hoy vamos a ver el judicial. Entonces, ese sería nuestro tema principal del día de hoy y vamos a comenzar con la discusión de noticias, a ver qué tienen de interesante esta semana. A ver, los escucho. A ver, Emma. Gracias, Lick. Buenos días. La noticia que yo encontré interesante de esta semana es del 23 de septiembre
Y me pareció interesante porque pues tiene que ver con la seguridad de la niñez aquí en Guatemala. Dice que le prohibieron el ingreso al país a un presunto pedófilo porque cuando hicieron la revisión secundaria se determinó que el mismo tenía una alerta por delitos cometidos en contra de menores de edad. Y por eso fue que le negaron la entrada, ¿verdad? Y hasta durante este año en curso ya le han negado el ingreso al país a más de 16 personas con antecedentes criminales. También pues los datos de esta persona es que es un hombre de 56 años y su nacionalidad es estadounidense. Fueron las autoridades de la Prevención y Explotación Sexual y Trata de Personas quienes se encargaron de negarle, ¿verdad?, la entrada al territorio guatemalteco. Y pues creo que es algo bastante bueno, ¿verdad? Porque también se previene cualquier asunto que pueda pasar dentro del país y que no resulte ningún inocente, ¿verdad?, envuelto en algún asunto que pueda provocar pues esta persona. Esa sería mi noticia. Muchas gracias, Emma. Quiero felicitarte porque no solo presentaste la noticia, sino que la comentaste y diste tu punto de vista. Entonces, excelente, así debe de ser. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿verdad? Que pues la tecnología nos sirve para estar al tanto de estas cosas y afortunadamente Migración tiene esos accesos a esas listas en este caso, de gente pedófila y pues y que funciona, ¿verdad? Entonces, la idea es salvaguardar a nuestra niñez, ¿verdad? Porque siempre están en peligro, sobre todo ahora con este rápido acceso que hay a redes sociales y no importando, fíjense, no importando la condición de la persona, porque ustedes saben que Guatemala, por ejemplo, hablando de penetración telefónica, digamos, a nivel de celulares, nosotros somos 17 millones de habitantes, fíjense, aproximadamente, ¿verdad? Vamos a trabajar sobre ese número. Pero número de teléfonos en Guatemala están a cerca de 23. Entonces eso quiere decir que tenemos 1.4 teléfonos por persona. Entonces imagínense la cantidad y ahora como se ha abaratado el precio, ¿verdad? De los teléfonos, pues las personas lo adquieren, ¿verdad? Pero imagínense 1.4 teléfonos por persona, incluyendo a todas las clases sociales. O sea, es impactante esa penetración de mercado que hay por parte de las telefónicas y el acceso que hay, sobre todo a redes sociales. Y le dan la ventaja al usuario que si no puede pagarlo, y fíjense, cuando comenzaron los celulares, la mayoría eran líneas fijas. Hoy en día es al contrario. Solo aproximadamente el 10% son líneas fijas y el 90% son los prepagos. Entonces, si la gente tiene dinero, pues paga. Y si no tiene, pues recibiría más, ¿verdad? Y en casi todos lados, ahora va uno, se conecta gratis. Entonces, el peligro es fuerte y dado esa penetración que hay, porque no hubiera problema si no hay tanto celular y tanto teléfono, pero yo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Levante la mano quien tiene más de un celular en esta clase. Sergio. ¿Alguien más? Rebeca. Va, fíjense, entonces ya nuestra clase está promediando más de uno por celular, porque todos tienen uno, eso ya lo sé, ni siquiera lo tengo que preguntar, pero ya con que Sergio, ¿verdad? Y Rebeca tengan dos, pues confirman esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Que la penetración es fuertísima por X razones, ¿verdad? Algunos lo tienen por trabajo, otros lo tienen porque así les gusta, pero el número de líneas, la penetración es increíblemente grande para un país como el nuestro, que es un país en vías de desarrollo, ¿verdad?
Entonces, por eso es que es tan exitoso y se pelea en el mercado. Ya vieron que sacaron a Belsao, sacaron a Telefónica del mercado y solo se quedó Claro y Tigo, porque ven un mercado potencial muy grande. O sea, ya está cubierto, pero están viendo cómo lo amplían, porque imagínense, 23 millones de celulares en el país es impactante, ¿verdad? Cuando somos 17 millones y la mayoría de la población es joven, ¿verdad? Y cuando digo joven, por ejemplo, todos ustedes son jóvenes, pero aparte hay un montón de niños y en la estadística, pues hay que tomarlos en cuenta y es como que si cada niño, cada bebé tuviera un celular, ¿verdad? Así que gracias por tu noticia, Emma, muy interesante y te felicito nuevamente por haberla presentado y comentado. Muy bien, ¿algo que quieras agregar? Gracias, Emma. A ver, ¿quién más quisiera comentar alguna otra noticia? A ver, Rebeca, dime. Buenos días, Lick. Yo la noticia que Buenos encontré días, fue dime. que convocaron a una manifestación en contra del alcalde de Villanueva por nuevos hundimientos. Dice que esta noticia, perdón, fue del 26 de septiembre, ayer, y dice que en redes sociales se encuentra circulando una convocatoria para una manifestación el sábado 1 de octubre en contra del alcalde de Villanueva, Javier Gramajo. Dice que el pueblo está muy molesto porque no se realizaron los trabajos correctos en el agujero que se formó en junio en el kilómetro 15 de la Ruta del Pacífico y que eso ya habría ocasionado los agujeros en la calzada Concepción. Fue como, lo que ellos plantean fue como negligencia del, del alcalde con no hacer un respectivo chequeo de los agujeros, ¿verdad? Entonces dice que van a hacer esta manifestación el sábado 1 de octubre. Ok, muy bien, gracias por comentarnos esa situación. Fíjense, como hemos visto en clase, Guatemala elige a sus autoridades, ¿verdad? Y cuando vamos a votar, hemos dicho que tenemos 5, cada vez que vamos a votación, tenemos 5 opciones, ¿verdad? Una es presidente, vicepresidente, otra es diputados, otra es diputados por listado nacional, que lo explicamos la semana pasada, otra es alcalde y otra es el Parlacén, o sea, el Parlamento Centroamericano. Perdón, entonces fíjense, en Guatemala, también esto lo hemos comentado en clase, el presidente y el vicepresidente no se pueden reelegir y no se pueden reelegir por esa percepción que hay en toda la ciudadanía o en la mayor parte, que él es la máxima autoridad de todo, ¿verdad? Y ustedes ya vieron en la clase que hay 3 poderes del Estado y todos tienen el mismo nivel, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero la percepción en general es que el presidente es todo y como ustedes lo han visto, no es así, ¿verdad? Entonces, por esa razón que imagínense que cuando se hizo la Constitución en el 85, y esa era la misma percepción que sigue siendo válida el día de hoy. Entonces, lo que han hecho, perdón, lo que han hecho o lo que se hizo fue prohibir esa elección y sí permitir la reelección de otros puestos como los alcaldes, ¿verdad? Dada que la noticia que nos comenta Rebeca es de alcaldes y diputados. Pero fíjense, normalmente, pues todos los, ahora ya voy a hablar de la parte política, el político quiere tener la mayor cantidad de adeptos a su partido, ¿verdad? Y quiere que voten por él para ganar y seguir en los puestos, ¿verdad? El alcalde puede estar, hay alcaldes que han estado 5 periodos, o sea, 20 años, y, y diputados igual. Entonces, eso es lo que resulta atractivo para estas personas. Entonces, fíjense, dentro de ese aspecto político, normalmente lo que hacen las autoridades es hacer las obras dentro de su municipio, hablando ya particularmente de los alcaldes, pero hacen obras a la vista de todos, ¿verdad? Por ejemplo, remozar el parque,
hacer algo nuevo, pero que esté a la vista de todos y lo puedan inaugurar y que la percepción con la gente, aquí todo, acuérdense que en política todo es percepción, entonces este alcalde que bien trabaja, debemos de continuar con él. Entonces, normalmente, fíjense, normalmente las obras que se hacen son para ser vistas, ¿verdad? Para, como se dice coloquialmente, presumir con las obras. Y desafortunadamente, y aquí ya voy a lo que nos presentaba Rebeca, toda la parte que es necesaria, digamos, para el desarrollo del municipio, se deja en el olvido o se le da poca atención. Ejemplo, los colectores. Los colectores son todo el sistema de alcantarillado, digamos, que tiene Guatemala, que por ahí se va toda el agua de desecho, ¿verdad? El agua de los baños, el agua de los lavaderos y todo eso. Entonces, todo eso va a los famosos colectores. Por eso es que si ustedes ven las fotos, son unos tubos grandes e inmensos. Entonces, normalmente le ponen poca atención a eso y pues todos los días vamos al baño, todos los días nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes, se lavan trastos, se lava ropa y los colectores se utilizan todos los días a todas horas, ¿verdad? Pero como no son obras vistas, entonces se les da poca prioridad. Cuando sucede una tragedia como la que ha pasado ahora y la que pasó con el gran hundimiento hace un par de meses, pues todo el mundo empieza a echarse la culpa, ¿verdad? Entonces uno dicen, sí, es que nadie se ha preocupado por esto y esto no es de ahora. Entonces todo el mundo trata de justificarse, ¿verdad? Pero en la verdad, y qué bueno que comentaste eso, Rebeca, porque es algo que no le ponen atención. Fíjense, por ejemplo, en Puerto Barrios, ¿verdad? Que Puerto Barrios es la cabecera departamental del departamento de Izabal. Ahí los desagües van a flor de tierra, ¿verdad? O sea, ni siquiera hay alcantarillado. Entonces, después de tanta protesta, lo que hizo la municipalidad fue poner unas planchas de cemento encima de donde va corriendo de todas las aguas esas negras y ya en algunas partes ya no se mira, pero la pestilencia es grande porque esas son, aparte de que son aguas sucias, aguas negras que se llaman, pues generan un olor putrefacto. Entonces, ese es el mal olor que hay cuando uno llega a Puerto Barrios, ¿verdad? Pero todavía no, digamos, ni ninguna autoridad municipal ha pensado seriamente en invertir en colectores y en redes de drenaje porque no se vira, ¿me entienden? No se ve. Entonces, para efectos de reelección, para efectos de votantes, pues no es el efecto, según ellos, que necesita la población. Entonces, la población necesita ver obras, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en Chiquimula. Licenciado, Sí, dime. disculpe que sí, yo quería hablar sobre lo de Puerto Barrios, que Sí, sí. de hecho yo vivo como a eh, mm, como 30 minutos de Puerto Barrios, estoy en Morales, entonces Ajá. cuando uno llega, o sea, no es en todos los lugares, pero sí hay lugares que sí es un montón. Y aparte de eso, en Morales hay un gran problema, porque digamos ahorita que ha estado lloviendo, y las personas, o sea, se está llenando todo Morales, pues, o sea, y varios municipios también, varios, entonces se están llenando porque la ignorancia de varias personas a veces no es solo, bueno, en sí sí tienen que ver los alcaldes, pero también la ignorancia de las personas es de que miran el desagüe y ven como espacio, un buen espacio donde está el desagüe. Entonces empiezan como a echar arena y a rellenar para, para poder hacer su casita ahí, ¿verdad? Entonces, cuando se dan cuenta, están cerrando un desagüe donde al final es donde
donde llegan, ¿cómo podría explicar? Donde si llueve, por ahí es donde va subiendo se podría decir como marea, algo así. Entonces, sí. ajá, entonces ahora con varias personas que están poniendo sus casitas ahí y que ya no tiene cómo subir la marea. Entonces hay un gran problema porque se está como inundando, se podría decir, y eso es bien grave. Y aparte de, estaba hablando con un esposo de mi prima que se había tirado hace como 2 años a la alcaldía. Me contó de que llegaron, bueno, pusieron varios proyectos, en sí eran como 26 proyectos para hacer en Morales y Zabal, y solo se hicieron 2, que eran sobre lo del agua, sobre las filtraciones, y proyectos así grandes para dónde va a desembocar el agua, y un montón de cosas, y solo 2 se hicieron, o sea, al final no se ve tanto trabajo, pues, ni nada. Entonces, sí, cuesta con ellos y con la gente que también ignorante. No colabora. Exacto, ajá. Gracias Andrea por tu Bueno. comentario, complementa lo que hemos venido diciendo y estás poniendo otro ejemplo. Yo les iba a poner otro por ahí cerca, que era el de Chiquimula. Fíjense, Chiquimula es la única cabecera departamental que tiene 3 grandes gimnasios, ¿verdad? Uno lo hizo, normalmente la CDAG, que es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que alguien va a tener que investigar sobre eso para su examen. Ellos velan por que haya deporte en todo el país, ¿verdad? Entonces, normalmente hacen los Juegos Nacionales, que se llaman, donde participan en todas las disciplinas, y la sede que recibe los Juegos, ¿verdad? La cabecera departamental, se aprovechan para hacer todas las instalaciones que estaban pendientes. Pero Chiquimula tiene 3 grandes gimnasios, ¿verdad? Entonces ahí sí el deporte está bien atendido porque uno lo hizo el alcalde, otro lo hizo la CDAG, que es como debe de ser, y el otro lo hizo un diputado. Entonces, con fondos públicos, ¿verdad? No es que lo haya puesto en su bolsa, sino que con fondos públicos. Entonces ahí sí las asociaciones y federaciones departamentales deportivas pues están bien atendidas porque todos tienen lugar donde entrenar, pero hay otras prioridades. O sea, está bien, pero hay otras prioridades que, por ejemplo, esto que hablábamos de que el punto que nos trajo a esta discusión que trajo Rebeca, que es drenajes. Y el otro punto importante que no se considera es el agua potable, que todo el mundo protesta que no tiene agua en sus casas, que tienen que ir al río, que tienen que llevar cubetas y todo. Entonces sí hay una serie de problemas, digamos, de vecindario que hay que atender y que por hacer obras vistas, ¿verdad? Como los gimnasios, remozar los parques, pues que se ven, se olvidan de todas estas interioridades que son vitales porque todos los días necesitamos agua para todo y también que el agua se vaya para algún lado, ¿verdad? Muy bien, gracias Rebeca por hacernos ese comentario muy interesante. No sé si quieres agregar algo más. Solo eso, gracias, Lick. Y gracias Rebeca y gracias Andrea también. A ver, Karen, ¿qué nos quieres comentar? Sí, Lick, bueno, mi noticia va un poco más respecto a las viviendas. Realmente se va a realizar una feria, una fiesta, le dicen a la feria de fiestas de vivienda, que se pueden encontrar pues algunos proyectos enmarcados dentro de la categoría social, pues en la que pueden aplicar a la tasa preferencial y pagarse con ingresos de un salario mínimo. Esto me recuerda a mí también a lo que era este programa, creo que era un banco, que era el Banbi antes, y que pues estos promovían también poder adquirir una casa en como precios asequibles a la gente para que tuviera la oportunidad de tener viviendas, ¿verdad? Pero creo que, y no recuerdo, pero estoy mal, pero el Bambi
dejó de funcionar y dejó todas esas últimas casas. Pero ahora me recuerdo que también hay una nueva unidad en el ministerio, en el gobierno, que se llama UDEPO, creo que era. UDEVIPO. Es la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular. Correcto, así es. Entonces me parece muy interesante esta noticia porque realmente creo que es importante que las personas tengan pues esa oportunidad de poder tener un acceso asequible o accesible a tener una vivienda con tarifas y tasas preferenciales, ¿verdad? Que realmente ahora en la actualidad pues no es tan fácil. Y pues este grupo de proyectos pues ayuda a que estas personas puedan tener un poco más de oportunidad para poder pues adquirir una vivienda, ¿verdad? Ok. Gracias, Karen. Muy interesante tu noticia y lo vamos a poner en contexto, fíjense. Nosotros, como primera situación, tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿verdad? Y por eso les digo, lo vamos a poner en contexto. Fíjense, el salario mínimo son 2.900 más bonificación, son 3.200 más o menos. Ese es el salario mínimo. Pero la primera comparación del salario mínimo es lo que se llama la canasta básica. Hay dos tipos de canasta básica, la normal y la ampliada. La canasta básica es solo alimentos. La ampliada ya incluye ropa y otras cosas, pero la canasta básica, fíjense, que es poder alimentar a una familia de 3, 4 personas con pues, todas sus comidas diarias y todo anda alrededor de 4,000 quetzales, 4,200, 4,300, o sea, 1,000 quetzales más que el salario mínimo. O sea que, como digo, poniéndolo en contexto, si es una persona que va a trabajar y acepta una posición con salario mínimo y esta persona está casada y tiene un hijo, pues no le va a alcanzar, ¿verdad? No le va a alcanzar porque y estamos hablando de lo mínimo, el mínimo vital, ¿verdad? O sea, lo mínimo necesario para vivir, ¿verdad? Que comprará sus frijoles, su pan, su maíz, su leche, lo mínimo que se necesita. Entonces, imagínense, si apenas le alcanza para suplir las necesidades básicas de alimentación, lo que acaba de decir Karen, es más tremendo, ¿verdad? Porque es ya la necesidad de habitación, o sea, por eso es que este programa se aprobó, ¿verdad? Y la idea es dar tasas preferenciales, ¿verdad? El asunto con los bancos es que, por ejemplo, para una casa te dan un crédito usualmente a 20 años plazo, ¿verdad? Para que la persona tenga el tiempo suficiente para repagarlo. Pero imagínense, son, ¿cuál será la cuota? Si apenas, o sea, si la persona tiene salario mínimo, imposible que pueda tener casa, ¿verdad? Y fíjense, el criterio de los bancos es el siguiente y es muy sencillo. Del total de los ingresos se destina como máximo para pagar la casa la tercera parte. Entonces tienen que quedarle a la persona 2/3 partes para poder vivir, ¿verdad? O sea que prácticamente si estamos hablando que la cuota de la casa van a ser 3,000 quetzales, esta persona necesita ganar por lo menos 10,000 quetzales para poder estar en esa línea de qué es lo que se recomienda para dar el crédito, ¿verdad? Y es una recomendación de tipo sano, ¿verdad? Porque si yo gano 10,000 quetzales, no voy a pagar una cuota de casa de 10,000 quetzales, porque si no, ¿con qué voy a comer, verdad? Entonces, esa es la idea, pero sí es muy importante, ¿verdad? Porque pues la gente va a los empleos, trata de progresar, trata de desarrollarse, y ese es el pensamiento que debe prevalecer para que las personas puedan progresar, ¿verdad? Ya después se enamoran, se casan, y ahí es cuando ya viene toda esta situación, ¿verdad? Que van a pensar en un lugar para vivir y todo tiene un costo, ¿verdad? Y aparte los servicios, el agua, la luz, o sea, no es algo sencillo, es algo complicado, ¿verdad? Muy bien, ¿algo más que quieras agregar, Karen? Solamente gracias. Gracias a ti. A ver, Vicky, ¿qué nos quieres comentar?
Gracias, Lick. Buenos días. Yo quería comentar una noticia que es del extranjero. Realmente me pareció interesante del extranjero, pero tiene que ver directamente con el gobierno, porque es acerca de el consulado guatemalteco en California, en el estado de California, en Estados Unidos. Y la noticia trata eso, ¿verdad? De la labor del consulado en este estado y cómo hicieron una jornada de certificación de competencias en San Bernardino. Y realmente la labor de un consulado es esta, ¿verdad? El representar la administración pública de Guatemala, en este caso, en Estados Unidos. Y también ayudar a sus ciudadanos, por ejemplo, en ofrecerles funciones como el papeleo de documentos oficiales, establecer y renovar estos, por ejemplo, el pasaporte, emitir partidas de nacimiento o de defunción, también de matrimonio. También está la de ofrecer atención y cuidado a los nacionales detenidos y controlar ese asunto, la legitimidad de los procedimientos judiciales que se procedan, ¿verdad? Otra función es establecer visados extranjeros e informar acerca de los permisos de residencia o de trabajo, entre otras funciones, ¿verdad? Pero me pareció interesante esta noticia porque justo son como evaluaciones, pero al mismo tiempo talleres, podríamos decirlo así, en que se capacita a los ciudadanos que están allá, guatemaltecos, ¿verdad? Y que un ejemplo son para la pintura, la jardinería, la plomería, asistentes de cocina, cultivo de flores, todo esto que es bien pagado allá y realmente requerido, ¿verdad? Como la gente se preocupa por tener bien sus jardines o que contratar a alguien para que les ayude en casa, ¿verdad? Todos estos trabajos son requeridos y realmente que este consulado se preocupe por capacitar a ciudadanos que posiblemente no tienen las herramientas o la capacidad inicialmente, que les den esas herramientas, ¿verdad? Entonces, por eso quería mencionar esta noticia, es del día de ayer y tuvo precisamente lugar en las instalaciones del consulado. Ok. Gracias, Vicky, por tu noticia. Y vamos a aprovechar para repasar la parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjense, para llegar a lo que nos acaba de decir Vicky, pero cada noticia la aprovechamos para repasar los temas relacionados, ¿verdad? Fíjense, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de las relaciones internacionales de Guatemala, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Y ahí entran de tres tipos. Las consulares, que es lo que acaba de mencionar Vicky, las comerciales y las militares, ¿verdad? Entonces, normalmente la estructura de una embajada, cuando vayan al exterior, ustedes si se abocan a una embajada, ya van a saber su estructura. Hay un ministro consejero, que es la segunda persona de a bordo, digamos. El primero es el embajador, ¿verdad? Y el segundo se llama el ministro consejero, es como que el subjefe o el subgerente general, ¿verdad? Así se llama en términos diplomáticos. Y de ahí vienen tres grandes áreas, ¿verdad? La parte consular, la parte comercial y la parte militar. A los jefes de esa área se les llama agregados. Entonces hay un agregado consular o cónsul, el agregado comercial y el agregado militar, ¿verdad? Ahora, va a depender de las relaciones que haya con el país para que, digamos, en este caso, Guatemala tenga los tres tipos. Algunos lugares lo hay, por ejemplo, obviamente Estados Unidos, que es nuestro principal socio, pues vamos a tener agregado comercial, agregado militar y cónsul, ¿verdad? Y de hecho,
en Estados Unidos es tan grande y es tanta la presencia de guatemaltecos que hay dentro de la misma estructura, hay consulado en varias ciudades, ¿verdad? Hay en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, o sea, en Texas. Hay, digamos, varios consulados, dada la presencia de guatemaltecos en esa área para las funciones que Vicky les mencionó. Y las otras, digamos, que no son consulares, son las comerciales, ¿verdad? Para toda la parte de negocio, ¿verdad? Digamos, todo lo, digamos, la base de, digamos, nuestra es importaciones, exportaciones, entonces ya sea que traigamos productos de esos países o les mandemos, ¿verdad? Entonces, ese es el vínculo y esa es la función que facilita a nivel de gobierno, digamos, la relación con los países, ¿verdad? Si se necesitan permisos, a veces requieren, por ejemplo, si son frutas, verduras, se necesitan permisos fitosanitarios y una serie de cosas, y ahí es donde entra esa parte eh, comercial adscrita que tiene relación con el gobierno central, en este caso el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y la agregaduría militar, que es cuando hay algún interés militar, ¿verdad? O sea, en algunos países lo hay, en otros no. Entonces, fíjense, las embajadas nuestras, algunas son completas con todo, otras tendrán solo consular, otros tendrán solo comercial, dependiendo de pues, digamos, si hay mucho guatemalteco, ejemplo Estados Unidos, ejemplo México, pues va a haber consular, ¿verdad? Ahora, si hay mucho negocio, pues va a haber comercial, ¿verdad? Entonces, y si hay algún interés militar, pues va a haber militar. Entonces, esa es la forma como funciona nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que obviamente hay oficinas aquí en la ciudad, la Cancillería, para recibir a todas las delegaciones internacionales y todas las embajadas que hay internacionales acreditadas en Guatemala. Pero lo fuerte del servicio exterior guatemalteco pues, está, valga la redundancia, en el exterior, o sea, afuera, ¿verdad? Porque es la presencia que tenemos de embajadas, de consulados en otros países. Fíjense, hay más de 200 países en el mundo y nosotros tenemos embajadas como en 48 más o menos. En la cuarta parte tenemos embajadas. O sea, lo ideal sería tener en todos los lugares, pero igual no nos conviene o no nos interesa tener relaciones con algunos países, uno. Y dos, que siempre todo va a dar a la parte económica, ¿verdad? Que imagínense, en casi todos los lugares se tiene que alquilar un edificio, una casa para tener la embajada y pagar todos los gastos de oficina, digamos, internet, papelería, etcétera. Entonces, dentro del presupuesto de relaciones exteriores está eso, ¿verdad? Pagar los alquileres. En algunos lugares, como por ejemplo Estados Unidos y México, Guatemala es el dueño de la casa donde están, ¿verdad? Por alguna situación, los gobiernos, en el caso de México, le donaron a Guatemala el terreno, la casa, entonces, digamos, ahí no pagamos renta. Y en Estados Unidos, y de igual manera, entonces, digamos, dos embajadas que son muy importantes para el país, no hay costo, digamos, desde el punto de vista de renta. Obviamente hay que pagar servicios, ¿verdad? Internet, luz, agua, teléfono, ¿verdad? Pero para que vean en contexto y ya yéndonos directamente a lo que mencionaba Vic, es muy importante que, pues que cumplan con sus funciones, ¿verdad? Y entre esas funciones están estos ejemplos que nos daba Vicky de capacitar y de preparar a la gente que está afuera como parte de sus funciones, ¿verdad? Muy bien, no sé si quieres agregar algo más, Vicky. No, listo. Ok, perfecto. Si hay alguna duda, me indican, ¿verdad? A ver, Sara, dime qué nos quieres comentar. Sí, buenos días. Yo solo quería complementar la noticia que venían hablando antes, ¿verdad? Sobre el clima en Guatemala y en los diversos municipios que están en alerta roja, ya que lo que pasó en Villanueva no solo está pasando ahí, sino que en diversos municipios y se le denomina las copiosas lluvias,
ya que gracias a las lluvias ha provocado el desborde del río Motagua y esto ha afectado a decenas de comunidades en Izabal, por lo que el alcalde y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, ha declarado alerta roja institucional por incremento de lluvias en el país, ¿verdad? Ya que no solo 74 municipios de 12 departamentos de la República están en alerta máxima por sufrir afectaciones, ¿verdad? Por las lluvias, inundaciones y derrumbes que hay en los diversos municipios, ¿verdad? Y también pues mencionaba que en Retauleu es uno de los departamentos afectados también por las diversas lluvias del clima, ya que estas diversas lluvias pues han estado demasiado inconstantes y el clima ha estado un poco loco, pero es gracias a esto, ¿verdad? Y se ha proclamado alerta roja en los diversos municipios, no solo en Guatemala. Ok, gracias por tu noticia, Sara. Fíjense, eso que se mencionó por Sara es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos catalogados como un país de riesgo climático, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestra ubicación geográfica, o sea, nos tiene muchos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en el centro, tenemos rápida comunicación con Estados Unidos, con México, con Sudamérica, pero desde el punto de vista climático, independientemente que hay un desorden, si lo quieren llamar así, desde el punto de vista climático, la capa de ozono se ha reducido, entonces esto ha producido que en los polos, digamos, toda esta parte de hielo se vaya deshaciendo y esto provoca una serie de cambios. Las nubes, acuérdense que es agua que se sostiene en el aire. Entonces esto provoca ahora inviernos más copiosos, ¿verdad? Y sequías más fuertes, digamos, Europa acaba de pasar por una sequía, todavía está en la parte final de una sequía tremenda, y eso provoca incendios. Entonces, cada país tiene sus consecuencias del cambio climático. Nosotros, pues tenemos dos cosas, tenemos esta cantidad de lluvia que nunca para y los suelos ya no aguantan más lluvia, o sea, ya la tierra normalmente absorbe la lluvia, pero ahora es tanta que no da tiempo y eso provoca las inundaciones. Y aparte tenemos el riesgo de temblores que también le pasa a México, pero entonces sí vivimos en un área de riesgo, ¿verdad? Catalogada así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como ya sabemos que es un área de riesgo, las instituciones del Estado deben de ser precavidas en el sentido de alertar a la población anticipadamente y hay situaciones en las que lo hacen, pero la gente se niega a dejar sus propiedades, sobre todo con inundaciones y todo, ¿verdad? Y de ahí vienen las grandes crisis, ¿verdad? Que es otro problema con el que hay que estar lidiando, pero lamentablemente somos un área de riesgo y tenemos que, en este caso el invierno, tenemos que convivir con eso. Y como decíamos, las autoridades deben de enfocarse en las obras, no necesariamente las que se ven, sino que también en las que, con la primera noticia que nos comentó Rebeca, ¿verdad? Los colectores y todo eso, para que no tengamos este tipo de problemas e inundaciones. Muchas gracias, Sara. ¿Algo que quieras agregar? No, Ok, gracias. A ver, Lisa, ¿qué nos quieres comentar? Sí, buenos días. Bueno, yo tengo una noticia un poquito más diferente. Pues es que la Cámara de Comercio e Industria guatemalteca, ¿verdad? Recibió la visita de unos representantes de una empresa que se llama Germany Trade and Invest, que busca generar, digamos, es una organización que busca más bien oportunidades dentro del país. Esta empresa pues se encarga de proporcionar lo que es información pues relevante a otras empresas, en este caso alemanas, que tienen interés en invertir en otros países, ¿verdad? Como lo es Guatemala.
Dice que pues la semana pasada la senior manager que se llama Sofía Hempel dice que visitó varias plantas de producción guatemaltecas y que sostuvo más de 15 reuniones con diferentes empresas e instituciones, tanto alemanas y guatemaltecas, ¿verdad? Aquí en el país. Esto se hizo con el objetivo de mostrar a Alemania, ¿verdad? A Alemania lo que es la Guatemala industrial y el gran potencial que tiene como socio comercial, ¿verdad? También los beneficios y las oportunidades que ofrece para la inversión extranjera. Y le hicieron una entrevista, ¿verdad? Y pues de hecho el titular de la noticia dice: Guatemala tiene potencial de inversión en muchas áreas, pero debe trabajar en su imagen internacional. Y de ahí le hicieron, ¿verdad?, las preguntas. Recuerdo que una de las preguntas que le hicieron era cuáles son sus impresiones generales sobre Guatemala y el clima de inversión del país. Dice que ella pues viajó alrededor de 2 semanas por Centroamérica y que Guatemala había sido el país que más le había sorprendido, ¿verdad?, por el potencial que tiene. Dice que visitó varias empresas alemanas que han invertido en nuestro país y algunas pues actualmente lo siguen haciendo. Eso, lo que ella decía es que esto demuestra que tienen confianza en lo que es el mercado guatemalteco y centroamericano. Y pues que estas empresas encuentran los recursos suficientes que necesitan para realizar el trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Estas empresas ya saben cómo tratar ciertos problemas y desafíos en el país, pero hay otras empresas que todavía no están, digamos, aquí, pero, ¿verdad? No tienen como esa experiencia de haber invertido todavía, digamos, en el país. Y puede ser que los factores tanto del Estado de Derecho, la corrupción y el tema de inseguridad, pues sean algunos como, no sé, impedimentos para que puedan invertir. Y así comentaba varias situaciones, ¿verdad? Que muchas de las empresas pues tal vez pierden el interés porque por las noticias a nivel como internacional que se han dado, ¿verdad? Últimamente. Y pues en general no somos tan bien conocidos, pero últimamente se han presentado situaciones que también nos han dejado mal parados, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ella lo que decía es de que si trabajamos en esas áreas como de oportunidad que tenemos, pues obviamente sería de gran ayuda, no solo económica, ¿verdad? Sino en cuanto a comercio y en cuanto a la sostenibilidad del país, pero que necesitábamos mejorar no solo como la forma en la que trabajábamos, porque ella veía que en las empresas que ya estaban invirtiendo con nosotros, pues estaban satisfechas con digamos, el servicio, los beneficios, los recursos que teníamos, ¿verdad? Pero al momento de pasar a un plano más internacional es donde causa un poco de conflicto porque no tenemos una buena presentación, vaya. Entonces, recuerdo que otra de las preguntas que le hicieron fue ¿qué le hace falta a Guatemala para convertirse, en un país destino de inversión en la región latinoamericana? Y ella volvió a mencionar, ¿verdad?, que si no se mejoraba la situación con los derechos humanos, el Estado de Derecho, la seguridad, pues Guatemala seguirá siendo en el mejor de los casos un insider tip, que pues realmente nosotros contamos, este término quiere decir que nosotros contamos con los recursos, pero no tenemos cómo avalar frente a otras empresas que de verdad pueden confiar en nosotros si no mejoramos esos aspectos a nivel país, ¿verdad? Entonces esa era la noticia que tenía, que al final pues sí hay empresas interesadas, pero nosotros tenemos que mejorar la presentación del país, ¿verdad? Y mejorar los aspectos internos para que pues otras empresas puedan invertir con nosotros, ¿verdad? Y así mejorar lo que es el comercio. En lo personal, yo considero que sí, como país, ¿verdad? Como cualquier país siempre se está desarrollando, sin embargo, por ser un país aún en vías de desarrollo, hay muchas cosas que tenemos que mejorar. Y sin duda, ¿verdad? Los aspectos de seguridad, de corrupción son aspectos muy importantes que pues afectan a largo plazo.
posibles inversiones, posibles tratos, posibles beneficios que podamos tener a nivel internacional, ¿verdad? Entonces esa sería la noticia que tenía preparada para el día de hoy. Excelente, Lisa. Qué interesante tu tema, que es inversión extranjera en el país. Y así como felicité a Emma, te quiero felicitar a ti también por incluir su comentario personal, ¿verdad? Y les quiero platicar, ya que tocaste ese tema, les quiero comentar, fíjense, para que haya inversión extranjera se necesitan 3 cosas, ¿verdad? En cualquier país del mundo, ¿verdad? Lo primero es, mundialmente hay una calificación de países, ¿verdad? No sé si han oído en los términos AAA, ¿verdad? Pero no las baterías, ¿verdad? No son las baterías AAA ni las 2A, pero, sino que es la clasificación que se hace de todos los países. Entonces, los mejores, que hay como 15, ahí está Estados Unidos, son los AAA, de ahí vienen los 2A, de ahí vienen 1A y de ahí vienen los 3B, de ahí los 2B y de ahí vienen las C y las D. Entonces, las principales economías, los países más desarrollados están entre AAA y 2A. Ahí está, por ejemplo, Japón, Alemania, ¿verdad? Pero nosotros, hasta triple B es una calificación que se llama calificación de inversión, ¿sí? Y a partir de 2B para abajo, 2B, C y D, se llama de riesgo, ¿verdad? Guatemala está calificado como 2B, ¿sí? Y entre cada calificación hay una subcalificación. Por ejemplo, hay 2B más, 2B flat y 2B menos. Nosotros somos en este momento 2B flat. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los países, a algunos les va bien, a otros les va mal. Entonces, a los que les va bien, tratan a nivel privado y a nivel comercial de invertir en otros lugares, porque hay un principio que es el que se llama de no concentración, que si lo queremos poner en palabras más coloquiales sería no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces, los países empiezan a diversificar desde el punto de vista empresas, desde el punto de vista de inversionistas, empiezan a hacerlo en todo, digamos, en todo sentido. Y casi todas esas inversiones se van a los 3A, los 2A, los 1A y los 3B. Pero partiendo de este principio de no concentración, ya todo eso está cubierto. Entonces ahora están bajando a los 2B y ahí es donde entramos nosotros. Y eso hace que sea atractivo porque nosotros encabezamos la lista de los 2B. Entonces, una condición es la calificación. Entonces, en estos momentos nosotros estamos entrando en ese margen que hay de inversión que tienen todos los países inversionistas. Tú pusiste el caso de Alemania y así pasa con un montón de empresas de todo el mundo. Fíjense, de hecho, Guatemala tiene 250 multinacionales que operan en el país indistintamente desde hace 25 años atrás. Unas se han ido, otras se van, pero siempre tenemos 250 empresas internacionales que operan acá en Guatemala y algunas tienen la particularidad, hay aproximadamente unas 7 que son oficinas regionales, o sea, desde aquí se maneja Centroamérica y en algunos casos Centroamérica, Caribe, todo eso se maneja desde Guatemala. Entonces, decíamos que una condición muy importante desde el punto de vista empresarial es que haya la calificación, que la tenemos, 1. 2, es un término que se llama certeza jurídica, ¿sí? Certeza jurídica quiere decir que las leyes no van a cambiar, sobre todo las leyes tributarias y las leyes que afectan directamente a las empresas. Entonces, Guatemala en ese sentido no ha cambiado sus leyes tributarias. De hecho, fíjense, antes para el impuesto sobre la renta teníamos una calificación como de 15 escalones que no eran funcionales. Eso se eliminó y ahora solo tenemos 3, ¿verdad?
Y eso es lo que funciona y funciona bastante bien y así está, ¿verdad? Entonces, con el segundo componente que les interesa a ellos es la certeza jurídica desde el punto de vista de impuestos. Todos los demás componentes no son de fondo, o sea, sí forman parte, pero no son tan determinantes como lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, la seguridad, ¿verdad? No la seguridad jurídica, sino que la seguridad en general, que lo asalten a uno, que le roben, y voy a poner un ejemplo. Y el tercer elemento para que haya inversión extranjera en el país es que a la empresa que van a comprar o que van a adquirir, por lo menos debe de tener o controlar el 25% del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que si controla el 25% del mercado, cualquier cosa que haga va a incidir en el mercado por su market share que tiene, por su participación. Entonces, y aquí en Guatemala hemos tenido casos exitosos, les voy a dar 3. Uno, por ejemplo, yo creo que les pregunté la vez pasada cuál era su papalina favorita. Entonces, aquí en Guatemala la papalina favorita de todos los guatemaltecos es el Tortrix. Y el Tortrix controla el 40% de todas las ventas de papalinas en Guatemala. Entonces, la empresa que producía Tortrix fue comprada por Frito-Lay de México, que a su vez es Frito-Lay de los Estados Unidos. Entonces, hay se vuelve atractiva, ¿verdad? Comprar las empresas, sobre todo el caso de Tortrix, porque se controlaba más del 40% del mercado guatemalteco. A los dueños les pagan y eso se negocia en función de las acciones y se pagan 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, según la importancia de la empresa. Y esas personas salen del negocio y lo único que es importante y que les piden es que no se vayan a dedicar al mismo negocio, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones importantes que se necesitan para que haya inversión extranjera en el país, ¿verdad? Entonces dijimos la calificación del país, la certeza jurídica y el market share. Entonces, eso es lo que en verdad les interesa porque eso es lo que va a generar negocio, ¿verdad? Y como ya la calificación es mundial, o sea, eso solo es de que consulten y ya la tienen, ¿me entienden? O sea, no necesitamos ni qué hacer propaganda porque eso ya nos lo dan, o sea, las calificadoras nos dan esa calificación y cuando las empresas van a invertir, eso es lo que ven y por eso es que de repente aparecen delegaciones de todos los países que quieren venir al país, ¿verdad? Obviamente que un buen clima de seguridad y todo eso en general ayuda, pero fíjense, todas estas empresas que se dedican a la industria y sobre todo, digamos, en el caso de Guatemala, que sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Alemania y Centroamérica, pues el negocio está en importar y exportar cosas, pero en el caso nuestro, sobre todo, exportar. Entonces, fíjense, los que viven en carretera El Salvador lo mirarán más a menudo. Por ejemplo, todas las exportaciones salen en trailers vía carretera El Salvador. Antes iba un trailer, 2 trailers, y de repente más adelante, ahí por el kilómetro 40, los asaltaban. Hoy en día ya los trailers van de 1 a 3 y van escoltados por una patrulla, ¿verdad? Y la idea es avisar de cualquier situación y se acabaron los asaltos. Obviamente eso tiene un costo y el costo inicialmente lo absorbe la empresa, pero después se traslada al producto y esa es una de las razones por las cuales los precios suben, ¿verdad? Entonces, eso es lo que en realidad les interesa. Otro caso fue los productos Mahler, ¿verdad? Que Mahler es un acrónimo que quiere decir Maldonado Hermanos y ellos lo que hicieron, vendieron, ellos controlaban 30% del mercado y lo compró Nestlé, que es Maggi, y ahora Nestlé y Maggi controla casi que el 90% de todo el mercado en Guatemala. Entonces, sí se vuelve atractiva la inversión en ciertos nichos, ¿verdad?
Ahora ya tenemos inversiones en la banca, por ejemplo, el BAM fue comprado por un grupo colombiano y fíjense, lo interesante fue cuando entrevistaron al presidente del grupo colombiano que vino a cerrar la operación comprando el 51% de las acciones de BAM, le preguntaron que por qué invertía en Guatemala y la respuesta que dio fue, es que aquí me siento como en casa, se parece mucho a Colombia en todo sentido. Entonces, al final, lo determinante son esas tres cosas que te dije, ¿verdad? La calificación del país, ¿verdad? Y la certeza jurídica y tercero, el market share, ¿verdad? Pero no sé si quedó claro, ¿tienes algún otro comentario, Lisa? Por el momento no, Lick, muchas gracias. Ok, muy bien. A ver, Andrea, ¿qué nos quieres comentar? Sí, yo tengo algo, bueno, sumamente importante del país de Hungría, ya que puso una nueva ley en donde hay varios países que no la tienen y hay otros que sí, pues, pero esta ley es sobre el aborto. Entonces, se podría decir que se determina entre las semanas 12 y 24 de gestión. La mujer puede optar libremente por el aborto o a menos que sea con algún requisito médico o con alguna razón médica que debería de tener su aborto, ¿verdad? Pero lo legal ahí es de que obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar y dar el primer paso de la prohibición. O sea, entonces es como una ley donde tienen que sí o sí escuchar el latido del feto para dar el paso de abortar, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció como que, ay, no sé, como difícil, pues, porque hay muchas personas que de una u otra manera van a querer abortar, pero a la hora de escuchar como que el feto es algo bien duro, pues, porque hay personas que, no sé, por una o XY manera quieren abortar. Entonces, difícil en su decisión porque a la hora de escuchar como que el feto decir, bueno, sí, al final, sí, voy a decir que muera, o sea, que duro, o a menos que sea súper fría la persona, pues, y que esté súper decidida de tener o sea, de decir sí o sí, ¿va? O sea, a la hora de escucharlo. Pero me pareció importante esta noticia porque acaba de salir, salió el 16 de septiembre. Entonces dice, Hungría obliga a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar y dar el primer paso de la prohibición. Entonces, eso era, licenciada. Y, gracias, otra Andrea. cosa. Dime. Hay alguien que se está oponiendo, que es el partido de la oposición democrático, que ha pedido al comunicado al gobierno que aclare si está preparado o no para la modificación de esas reglas del aborto. O sea, si en realidad va a decir sí, en realidad está decidido a darlo del aborto o no, como varios países, ¿verdad? Pero sí es oposición, coalición democrática, se llama. Que es lo que están... Ajá. Claro. Y eso. Gracias, interesantísima tu noticia, Andrea. Fíjense, esto ha sido un tema de discusión por muchos años, ¿verdad? Tanto en los países pro vida como el nuestro, como en otros países, porque no se puede legislar solo sobre el tema así fríamente, ¿verdad? Sino que hay varias circunstancias. Por ejemplo, citemos algunos ejemplos. Digamos, si una muchacha es violada, ¿verdad? En la calle, la asaltan, se la llevan y queda embarazada, pues la pregunta es, ¿ella puede abortar o no puede abortar? Porque ella fue violada, ella no quería tener esa situación y de ganancia resulta embarazada, ¿verdad?
Entonces, digamos, la pregunta es, ¿va a tener un hijo que no quiere o no lo va a tener, verdad? Porque primero no sabe quién es el papá, es un violador o a lo mejor lo capturan, no se sabe, pero el asunto es que va a ser madre y tiene que decidir, así como decía Andrea, ¿va? Y si la ponen a oír el feto, si lo escucha, si se le activa esa parte de ser madre o de no ser madre, pero esas son las circunstancias que han venido a que se legisle diferente en todos los países, ¿verdad? Otra es si se pone en riesgo la vida de la madre, ¿verdad? Entonces se debe de, pues, sacrificar a la madre o se debe sacrificar al niño. Ahí hay opiniones también en ambos sentidos. Unos dicen que la nueva vida tiene que nacer y otros dicen que la mamá es la que es capaz de tener más hijos, entonces debería de vivir ella, pero como cualquier tema, siempre hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. Incluso fíjense, el país más desarrollado que son los Estados Unidos, ahí algunos estados permiten aborto y otros no. Entonces, alguna gente se mueve entre estados solo para abortar, ¿verdad? Porque para algunos, ahí son las legislaciones, hay una legislación general, pero cada estado tiene su propia legislación, sobre todo en este caso del aborto. Entonces, algunos estados lo permiten, otros no lo permiten, ¿verdad? Entonces, es una situación difícil, ¿verdad? Y cada país va evolucionando según las autoridades que va teniendo en cierto momento en el Congreso y todo, y van promulgando las leyes en ese respecto, ¿verdad? Pero creo que es difícil, ¿verdad? Porque imagínense los casos que les puse de violación, ese niño tiene que nacer, no tiene que nacer, cómo se va a sentir la mamá con un niño que producto de una violación o digamos en caso de un embarazo complicado, ¿verdad? Entonces es difícil y cada país va tomando sus mejores decisiones, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más, Andrea. Únicamente, y la verdad es que sí es difícil, o sea, a la hora de plano de una violación, no sé, o sea, a mí hasta voy a pecar y todo, pues, pero siento que hasta serviría esa ley aquí en Guatemala, porque, ay, no, sería terrible, pues, y a la hora de escuchar eso, los latidos y todo, pero uno, ay, no, ni sé qué decir. Es Entonces, complicado, es complicado. Así es. Gracias, Andrea. Muy bien, vamos a darle las últimas palabras a Sergio. A ver, Sergio y a Rocío, ¿qué nos quieren comentar? Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, mi noticia más que todo va hacia, pues en relación hacia un tema político. La verdad yo desconocía de esto. Dice que este martes 27 de septiembre, pues se llevará a cabo la tercera reunión de los integrantes de la Comisión de Postulación para la elección del titular de la Contraloría General de Cuentas de Guatemala. Pues la reunión será hoy y digamos los comisionados elaborarán la tabla de gradación para la evaluación de candidatos. La verdad a mí pues creo que no me pareció interesante porque además yo no estoy digamos como que muy metido en el tema de política. Y yo le quería preguntar si usted sabía algo de esto, porque la verdad es que yo de verdad desconozco de este tema y me pareció interesante no solo porque yo no sé, sino porque así como yo habrá gente que tampoco sabe, ¿verdad? Entonces, pues yo más que todo le quería preguntar y también, si bien, pues ahí sí que eso era más como noticia, pregunta, duda. Y, perfecto. Excelente. No, para eso estamos, Sergio. Para eso estamos. Gracias, Lick. Y de ahí solo quería, digamos, como complementar, si bien, pues todos sabemos lo que ocurrió con otro hundimiento allá en el sector de Villanueva.
Yo pues tenía informado, ¿verdad? Que pues no sé si todos vieron el video, ¿verdad? Cuando se va el carro y así, y yo pensé que sí habían aparecido las dos mujeres y que si pues no, lleva más de 72 horas de haber ocurrido el accidente. Y digamos los familiares este martes pues que se están reanudando los labores de la búsqueda por parte de socorristas y personal especializado en, digamos, en ese tipo de sucesos o casos, pues no las han hallado y pues más que todo como opinión, yo con mi familia vivimos durante mucho tiempo en Villanueva y también ahí quedaba mi iglesia. De hecho, pues tenía que pasar justo donde fueron los dos socavones, tenía que pasar todos los jueves, sábados y domingos. Y el hecho de pues haber estado transitando ahí varios años, ahora ya no, pero pues se decía que la misma comunidad, digamos, la empresa, varias empresas que estaban alrededor de ahí, pues habían dicho, ¿verdad? Ya desde antes de la pandemia, incluso en varios como de vecinos o gente de ahí de la comunidad ahí cerca de la iglesia donde yo iba, pues presentamos que todo quejas porque decían que escuchaban bastante como ruido abajo y que la carretera estaba como un tanto hueca, ¿verdad? Así como cuando uno golpea algo y no le siente que haya como algo abajo. Y pues se quejaban, y eso desde ya hace más de, vamos hablando así, ya más de 3 años, venían ellos quejándose y todo, y pues ahí sí que como información y como opinión, ¿verdad? Ahí sí que no, incluso se quejaban así los que tenían sus empresas o sus puestos, ¿verdad? Porque pues quiera que no, pues corren el peligro y la verdad es que sí está un poco complicado porque me recuerdo yo que yo vi como una vista aérea, no sé si la vieron ustedes, que es así como coinciden que podría ser así, pensando así, pues por obviedad, ¿verdad? Que pues sigue en línea recta y se haga posiblemente otro socavón, otro agujero en el mismo recorrido, digamos, así como paralelo a, y entonces, pues sí, está como complicado eso. Ya, imagínense, ya desde hace 3 años se venían quejando la gente y ahora pues no, pues ahí está, y más que incrementa el caso de pues el tráfico, más que todo que sigue lloviendo porque no ha parado de llover por las fuertes lluvias, entonces, y la entrada y salida de Villanueva, ¿verdad? Y el sector de ahí. Y nada, Alex, solo eso, y de ahí pues la pregunta, duda que me había surgido de la... Excelente. Gracias, Sergio. En cuanto a tu pregunta, duda, pues se estableció un mecanismo para elegir de la manera más transparente a las autoridades, digamos, independientemente de las elecciones. Estos son varios mecanismos que tiene Guatemala. Por ejemplo, el que mencionaste es el Contralor General de la Nación y este es el órgano fiscalizador de todo el estado. Entonces, acá participan todos los decanos de universidades que tienen esa carrera de economía o de auditoría, y ellos reciben todas las solicitudes de los aspirantes y ellos deciden una terna final o deciden un grupo final que se lo pasan al Congreso, y el Congreso es el que lo elige, ¿verdad? Así es eso es el Contralor. El Procurador de los Derechos Humanos también es electo de esa forma, y solo que esos son los abogados, digamos, los decanos de derecho. Para magistrados de la Corte Suprema, magistrados de las salas de apelaciones también son los abogados. Entonces los colegios, digamos, las universidades participan de esa manera, y pues los decanos se suponen que son las personas más competentes en las universidades, y pues ellos aportan escogiendo a los mejores candidatos para que al final el Congreso decida, ¿verdad? Entonces, así es como lo hacemos. En este caso es cada 4 años.
y empezaron un poco tarde porque ya están en los tiempos establecidos, pero lo importante es que se haga y que se haga bien, ¿verdad? Así pasó con el Procurador de los Derechos Humanos un par de meses atrás y asumió el nuevo procurador, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la primera pregunta y en cuanto a la segunda, lo que dijiste, ¿verdad? Que eh, las autoridades se dedican solo a lo que se ve, pero no a lo que no se ve y en este caso que se oye y después vienen las grandes desgracias, ¿verdad? Lamentablemente, lamentablemente. Pero no sé si quedó claro este proceso de elección, Sergio. Sí, gracias, Vic. Ok, muy bien. A ver, Rocío, ¿qué nos quieres compartir? Y de ahí Daniela. Ok. Ujú.
Totalmente, definitivamente. Y a ti, o sea, miren, ahora nos hemos tardado un poquito más, pero con esta parte de las noticias, pero quiero felicitarlos porque todos ya me dan su opinión y eso es lo que se pretende, ¿verdad? Que no solo vean, sino que analicen y que vayan formando su propio criterio. La verdad es que me ha parecido todo interesantísimo y los felicito, así como a ti también, Rocío. Mira. Bukele es un presidente joven, ¿verdad? Que con eso tuvo mucho éxito, ¿verdad? Y sus grandes logros, o sea, uno fue que tiene una guerra frontal contra las pandillas, pero, y tiene más de 30,000, creo que, en la cárcel. Pero fíjense, el efecto para él es bueno, pero en el caso nuestro, para nosotros es malo, porque salen huyendo de El Salvador para que no los agarren y se vienen a Guatemala. Entonces, él resuelve su problema, pero nos traslada el problema a nosotros, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista como guatemalteco, yo te diría que él resuelve, pero a nosotros nos traslada el problema, ¿verdad? Que es algo que ya comentamos anteriormente. Por ejemplo, el Motagua arrastra toda la basura y se la va a poner a Honduras, a las playas de Honduras. Entonces Honduras está molesto con Guatemala por toda la basura que saca el Motagua, sobre todo ahora en invierno. Y Guatemala está molesta con Bukele porque se ha incrementado la violencia que ya estaba de alguna manera controlada, porque él tiene una campaña frontal que está muy bien, pero obviamente si ya no puedes hacer lo que hacías antes donde lo hacías, pues te vas a buscar el lugar más cercano, y en el caso, el lugar más cercano y donde hay más posibilidad de hacer sus fechorías es en Guatemala, no en Honduras y no en Nicaragua, porque Guatemala es la economía más fuerte de Centroamérica. Entonces, eso que él hace y que lo hace bien, nos perjudica a nosotros. Ese es uno. Y dos, por ejemplo, él introdujo como moneda, ¿cómo se llama esto? Él introdujo el Bitcoin como moneda oficial de El Salvador. Es el único país que tiene eso como moneda. De hecho, El Salvador ya no tiene moneda, sino que ellos utilizan el dólar. Y hoy en día se acepta el Bitcoin. Entonces, él, para entusiasmar a la gente, le regaló el equivalente de $30 a cada uno y los invitó a que entraran en una plataforma para registrarse, y solo por el hecho de registrarse les regalaba $30. Entonces, algunos lo hicieron solo por quedarse con los $30, pero conforme pasan los días, el Bitcoin es parte de lo que se llama el mercado de capitales, o sea, es la bolsa, y todas las criptomonedas tienden a bajar su uso. Y la razón es que como no hay control, digamos, todos los países emiten moneda. Nosotros emitimos los quetzales, ahí dice Banco de Guatemala y ese es el respaldo. La criptomoneda nadie la respalda, entonces es un albur, es un gran riesgo meterse a eso. Entonces los $30 que le regaló, ahora que la gente chequea, ya no valen 30, sino que valen 10, porque perdió su valor, ¿verdad? Y el problema no es solo eso, porque ese era un regalo de él de las arcas públicas. El problema es que compró más de $200 millones en criptomonedas y, por ejemplo, el pago a los pensionados, pues se hace y se hace tarde porque ya no tienen, digamos, los países hacen su presupuesto. Nosotros hacemos nuestro presupuesto y vamos pagando en la medida de nuestras posibilidades. Pero si todavía está oscilando el precio en el mercado y se da una baja, entonces hay más atrasos, y eso es lo que está pasando ahora en El Salvador, ¿verdad? Entonces, como te digo, la parte, aquí volvemos a lo político que mencionábamos cuando hablamos de los hoyos de Villanueva y todo eso, que solo el político busca cómo llamar la atención. Entonces, el mensaje que manda es: yo soy joven, estoy actualizado, uso criptomonedas y quiero que este país se modernice y vaya un paso adelante, pero ya tiene advertencias del Banco Mundial, del BID, que quite el Bitcoin como moneda porque es un gran riesgo lo que está haciendo para la población, ¿verdad?
la gente no dimensiona el problema, ¿me entendés? Hasta que viene la crisis, como pasó aquí en Guatemala, ¿verdad? Como lo que mencionaba Sergio, que se oía el agua correr y hasta que pasó la desgracia ya todo el mundo le pone atención. Entonces, El Salvador es probable que pase eso también, porque, como te digo, en este momento las criptomonedas, ¿quién las está usando? Las usa Rusia porque le cerraron todas las puertas en el mercado mundial por la guerra con Ucrania y la usan los narcotraficantes porque tratan de no dejar ningún registro. Entonces, por eso es que los países se oponen a que se utilicen las criptomonedas, el Bitcoin y todo eso, porque no hay registro. Entonces, no es un sistema seguro para la economía mundial, ¿verdad? Pero no sé si quedó claro o quisieras que ampliáramos algo más, Rocío. Ok, como la lluvia. Muy bien. Bueno, vamos a darle a Daniela la última intervención, pero creo que ha estado muy positivo este día y de ahí hacemos un descanso y de ahí continuamos. A ver, Daniela, tienes la última intervención. Sí, Lick, buenos días. Pues mi noticia más que todo trataba sobre la Comisión de Finanzas del Congreso del Congreso, y es que ellos dan dictamen a favor a la iniciativa de ley que pretende sustituir la ley de contrataciones del Estado. Y dice que 15 de los diputados dieron a favor, votos a favorables, digamos, a la iniciativa 6141 que denomina la ley de adquisiciones del Estado, que fue presentado al organismo ejecutivo. Y aparte que también explicaban, ¿verdad?, que esta ley se había como que presentado esa iniciativa de ley de adquisiciones, pero que no se había como que tomado en cuenta hasta ahora, el 26 de septiembre. Y dice que esta ley que sustituye a la primera, que es la 5792. Y entonces, esta ley dice que habla de la transparencia de adquisiciones, en las adquisiciones. Entonces, más o menos es eso, pero no sé si usted lo podría ampliar un poquito más. Ok, muy bien. En la historia de Guatemala siempre ha sido un cuestionamiento cómo se utilizan los fondos, ¿verdad? Entonces se habla de corrupción, se habla de todo ese tipo de cosas, pero existe un proceso que se llama Ley de Compras y Contrataciones del Estado, ¿verdad? El cual tiene varias etapas. Por ejemplo, si es una compra hasta 100,000 quetzales, no necesita, es una aprobación interna, digamos, del jefe de compra. Si es más de eso, vienen dos procesos y los procesos son convocar a una licitación pública, ¿verdad? Y la licitación pública, ahí escogen 3 empleados de digamos, del departamento que trabajan ahí y ellos son los que van a decidir a qué empresa contratan, evalúan, presentan sus ofertas, ¿verdad? Entonces, esa es la ley de compras y contrataciones del Estado. Entonces, la idea de que hay controles y que cada día han sido más fuertes es para evitar la corrupción. Aunque les digo, a veces se vuelve tan ineficiente que provoca que no se ejecuten las obras y que sea muy dificultoso, ¿verdad? Si se quiere hacer todo bien, ¿verdad? Entonces la idea es de alguna manera tratar de agilizar eso y cambiar los montos de esto que les digo para que sea más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, hay un término que se utiliza que se llama compra fraccionada, que es si van a comprar algo que vale 500,000, hacen 5 compras de 100 y lo aprueban internamente sin necesidad de ir a la licitación. Obviamente eso sí es una flagrante violación, ¿verdad? Y ese es el tipo de situaciones que investiga la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Pero la idea es agilizarla porque es tanto control que se vuelve inoperante, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, pero no sé si quedó clara la respuesta, Daniela. Sí, licenciado, claro. No, muy bien.
Sara, ¿tienes otra vez Gracias. levantada la mano? Ok. ¿Quieres participar otra vez o se quedó levantada la vez pasada? ¿Sara? Bueno, creo que ya nos... Bueno, jóvenes, creo que este ejercicio fue muy bueno. Yo los quiero felicitar, ¿verdad? Porque fue muy dinámico y manejamos mucha información interesante que nos sirve para nuestra vida diaria y nos sirve para poder entender de mejor manera cómo funciona el gobierno y cómo funciona nuestro país. Son las 16, les voy a dar, vamos a hacer un descanso aquí para que estiren las piernas y, ok, gracias Sara. Y pues toman un pequeño break, son las 16. Hay en la plataforma la parte final que les decía, que es el organismo judicial, ¿verdad? Ese no es tan extenso, entonces hagan un pequeño break de unos 10, 15 minutos y posteriormente leen los artículos, que son como 18, y regresamos a las 10:30 para ver qué les pareció de interesante esto del organismo judicial. Sí, desde el artículo 203 al 222. Entonces, ya se los publiqué en este momento, ya lo tienen ahí en la plataforma y pues hagamos un pequeño receso, ¿verdad? Y posteriormente ya seguimos con la parte final, los últimos 15 minutos los vamos a dedicar al organismo judicial. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces hagamos un pequeño receso y de ahí sí leen y continuamos a las 10:30. Guatemala y los convenios que ha firmado Guatemala acerca del tratamiento de reos, ¿verdad? Muy bien, gracias Daniela. ¿Alguien más, jóvenes? A ver, Vicky, dime. Gracias. Yo tenía la duda con lo que es el orden o como jerarquía que tiene en sí lo que serían los jueces y los magistrados, porque conozco, bueno, recientemente me enteré de que un conocido de juez de primera instancia. Entonces, por ejemplo, ¿qué funciones tienen o cuáles son los niveles? Porque sí hay como que cierto orden, ¿no? Ok, así es, así es. Te voy a dar unos ejemplos, creo que así va a ser más fácil entenderlo. Por ejemplo, si algún persona va el viernes que se echó sus tragos y va cantando y va haciendo un gran relajo en la vía pública, eso pues la gente llama a la policía porque es molesto, y eso eso es una falta, ¿sí? Entonces, delito es cuando se perjudica a alguna persona, ya sea materialmente o a su vida, ¿verdad? Alguna herida o si lo matan. Entonces, los delitos son más graves. Las faltas no son tan graves, o sea, escándalo en la vía pública, andar ebrio, ¿verdad? Y haciendo, como se dice coloquialmente, clavos en la calle, ¿verdad? Eso pasa mucho los viernes, sobre todo con los muchachos que se echan sus tragos, ¿verdad? Entonces, los consignan por faltas. Entonces, eso lo conoce un juzgado de paz o un juzgado de faltas, ¿sí? O sea, ahí es donde comienza la jerarquía. Los delitos van a un juzgado de primera instancia, ¿sí? Posteriormente, si no se está de acuerdo con los fallos, hay otra instancia que son los tribunales de apelación, ahí es donde están los magistrados. Y la última instancia
es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esas son las escalas, ¿verdad? Juzgados de paz, juzgados de primera instancia, salas de apelaciones, que es donde están los magistrados, y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Muy bien, no sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, jóvenes, si no hay ningún otro comentario, ya es hora de que terminemos y ya son las 10:47, así que los felicito. Hoy me encantó la parte de noticias, creo que tuvimos una buena discusión todos y me siento muy contento y orgulloso de ustedes. Les deseo que tengan buena semana y más tarde les voy a subir qué temas les pongo a cada uno y así tienen un par de semanas para trabajarlos. Que tengan buena semana y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Nos vemos.